Bienvenidos a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, solemne de recepción como académica numeraria de la electa ilustrísima señora profesora doña María del Valle Gómez de Terrero y Guardiola, que de acuerdo con el protocolo establecido se seguirán los siguientes pasos. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a nuestro secretario general para que proceda a la lectura del acta en que se designó electa a doña María del Valle Gómez de Terrero. Excelentísimo señor don Marcelo Maestre León, teniente hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería, excelentísimo señor don Ignacio Gómez de Terrero, académico numerario emérito, que viene hoy en representación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ilustrísima señora doña María Losada, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, y nuestro querido compañero, ilustrísimo señor don Fernando Fernández, quien a continuación, como he anunciado anteriormente, leerá el acta de elección, cuando guste. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 13 de mayo del año 2025, resultó elegida académica numeraria de esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, la ilustrísima señora profesora doña María del Valle Gómez de Terreros y Guardiola, en atención a los méritos contraídos por sus actividades en la universidad, tanto en el ámbito docente como en el de la investigación, centrada esta última en la historia de la arquitectura y de la restauración monumental. Fue presentada por los ilustrísimos señores académicos numerarios don Francisco Torres Martínez, don José Antonio Carvajal Navarro y don José María Cabeza Méndez. Ocupará el sillón número 26, que anteriormente perteneciera al ilustrísimo señor don Emilio Gómez Piñol, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. Sevilla, 5 de mayo de 2026. Muchas gracias. A continuación, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, designamos a dos compañeros académicos numerarios, ilustrísimo señor don José María Cabeza e ilustrísimo señor don Jesús Rojas Marco, para que acompañe a la nueva compañera, a la profesora doña María del Valle Gómez de Terrero, al estrado, cuando guste. A continuación, como marca el protocolo, se procederá a la lectura del discurso de recepción titulado Los castillos, su conservación y puesta en valor, ejemplos sevillanos, que correrá, lógicamente, a cargo de la ilustrísima señora doña María del Valle Gómez de Terrero y Guardiola. Cuando guste, tiene la palabra. Gracias. Excelentísimo señor don Juan Miguel González Gómez, presidente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, excelentísimo señor don Marcelo Maestre León, teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, excelentísimo señor don Ignacio Gómez de Terrero Sánchez, académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ilustrísima señora doña María Losada Frent, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide. Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos, señoras, señores, queridos amigos y familiares. Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento por mi nombramiento como académica numeraria
y espero estar a la altura de dicho honor y cumplir adecuadamente con las responsabilidades que conlleva. Mi gratitud se dirige al presidente de esta real institución, a su secretario, don Fernando Fernández Gómez, a los miembros de la sección de arquitectura que me avalaron, su presidente, don Francisco Torres Martínez, don José Antonio Carvajal Navarro y don José María Cabeza Méndez, y a todos los miembros de esta Real Academia, entre los que se encuentran en sus diversas secciones muy buenos maestros, compañeros y amigos. Haber sido elegida para mí es un motivo de satisfacción no solo personal, sino también familiar. Mi padre, Aurelio Gómez de Terreros, ocupó el sillón número 22 de esta academia entre 1991 y 2016. Mi abuelo, Aurelio Gómez Millán, le precedió en la misma plaza desde 1935 hasta 1991. Y mi bisabuelo, José Gómez Otero, ocupó la número 11 entre 1896 y 1920, la que después ostentó también su hijo José, muy brevemente, pues dimitió con su cuñado y también académico Aníbal González, marido de Ana Gómez Millán, el día de la polémica acaecida en esta academia con motivo de la altura de las torres de la Plaza de España. Ignacio Gómez Millán, hermano de los anteriores, farmacéutico muy conocido por sus buenas obras, además de por sus diseños de bordado, fue miembro electo desde 1944 hasta 1952, cuando renunció a su nombramiento. Y hubo otros descendientes de José Gómez Otero y María Gracia Millán Sánchez vinculados de una u otra forma a esta institución. Por ejemplo, Antonio Gómez Millán fue académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y miembro de la Comisión de Monumentos de la provincia de Sevilla. Su hijo Jesús Gómez Millán, arquitecto municipal, realizó importantes obras de restauración en esta Casa de los Pinelos, o Luis Gómez Estern, otro excelente arquitecto, participó en el sobresaliente ciclo de conferencias sobre urbanismo y estética en Sevilla que organizó don José Hernández Díaz en 1952. Podría seguir porque pertenezco a una familia de profesionales que han trabajado en diversos ámbitos de las artes, la medicina, la cultura y otros campos en esta ciudad ya por lo menos durante 5 generaciones. Hoy me ha tocado a mí estar aquí, pero soy consciente de que muchos de mis numerosos parientes dedicados a la arquitectura y las bellas artes podrían representar a esta familia en esta institución. Sirva de muestra que en las 3 academias vecinas en esta calle Abades, Medicina, Buenas Letras y Bellas Artes, hay un miembro que es descendiente de José Gómez Otero y de los hermanos Gómez Millán. Hoy es un día oportuno para expresar mi profundo reconocimiento a quienes me han ayudado a desarrollar mi carrera como historiadora del arte y de la arquitectura. Son muchos los profesores, compañeros y amigos a los que debería mencionar, pero en dicha labor agotaría el tiempo de este discurso. Ruego a todos ellos que me disculpen. Solo voy a mencionar a 6 personas. En primer lugar, a mi maestro, título que parece hoy tristemente en extinción en el mundo universitario, mi director de tesis, consejero y apoyo durante tantos años, don Jesús Miguel Palomero Páramo. Mucho he aprendido también de otro catedrático, en este caso arquitecto, don Alfonso Jiménez Martín, quien ha contribuido como maestro mayor de la Catedral de Sevilla a la formación de tantos profesionales en materias relativas a la restauración monumental. Y no puedo olvidar a 4 personas que ya no están entre nosotros y que fueron fundamentales en mi formación y trayectoria profesional y personal. La profesora Aurora León Alonso, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Huelva, con quien tanto aprendí de cómo debe ser el comportamiento de todo docente universitario. El profesor don Antonio Bonet Correa, grandísimo historiador de la arquitectura y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien me regaló excelentes consejos y temas de investigación. Don Arsenio Moreno Mendoza, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, que posibilitó mi traslado a dicha institución desde mi queridísima Universidad de Huelva. Y por último, quiero recordar a don Antonio de la Banda y Vargas,
presidente de esta Real Academia, a quien conocí como catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y que fue presidente y componente de los tribunales frente a los que he tenido que responder para acceder a los distintos grados universitarios. He de añadir que es una gran responsabilidad suceder a quien ocupó el sillón número 26 desde 1982 hasta 2025, el profesor de Historia del Arte, don Emilio Gómez Piñol, indiscutible maestro en nuestra disciplina. Sevillano, de gran y fina inteligencia, brilló desde que era estudiante, pues obtuvo con su licenciatura en Filosofía y Letras el Premio Nacional Fin de Carrera y posteriormente los extraordinarios de licenciatura y doctorado. Fue catedrático en las universidades de Murcia y Sevilla. En esta última también fue decano de las facultades de Filosofía y Letras y Geografía e Historia y director del Departamento de Historia del Arte entre 1983 y 2001. Miembro como correspondiente de las Academias de San Fernando y de Alfonso X el Sabio de Murcia, ha sido maestro de maestros, entre ellos del mío. Impartió numerosos cursos y conferencias en España y en el extranjero y colaboró en la organización de exposiciones, como la celebrada en el pabellón de la Santa Sede en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Sus brillantes publicaciones se han centrado en el arte del Renacimiento y del Barroco y en el ámbito hispanoamericano, abarcando la arquitectura y la retablística, la escultura y la pintura, desde la iglesia sevillana del Salvador a Jerónimo Balbás, desde Montañés a Salcillo, Zurbarán o las relaciones entre Sevilla, Andalucía y España con América y el arte hispano-filipino. Se involucró en la vida artística sevillana, colaborando activamente con la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y con la Iglesia, por ejemplo, en la supervisión del inventario de sus bienes culturales y como miembro de la comisión encargada del patrimonio de la Archidiócesis, junto al padre García Gutiérrez, otro gran académico. Es imposible relatar aquí todos sus méritos, por los que remito al público al homenaje que esta academia le dedicó el pasado año y a la detallada semblanza publicada por nuestro presidente en la revista Laboratorio de Arte del año 2012. Imagínense, don Emilio era el decano cuando ingresé en la universidad y director del departamento desde que inicié la especialidad de arte y durante mis comienzos como joven profesora universitaria. Él impartía entonces, entre otras asignaturas, arte hispanoamericano. A los alumnos de mi generación nunca se nos olvidará la portada de la Catedral de Santo Domingo y su capacidad para descubrir todos los detalles y significados que contiene una obra de arte. A mí, personalmente, me impresionaban su capacidad como gestor universitario y su hábil manera de lidiar, en la universidad y mucha lidia, los más diversos asuntos. Don Emilio era un gran aficionado y torear, según la RAE, significa conducir hábilmente un asunto que se presenta difícil o embarazoso. Imponía autoridad y respeto, por lo que espero honrar su memoria en esta plaza. Perdón. A ver si puedo. Paso a tratar del tema central de este discurso, los castillos, su conservación y puesta en valor, ejemplos sevillanos. Me he ocupado de la conservación y restauración del patrimonio monumental desde que realicé mi tesis doctoral sobre Antonio Gómez Millán y la arquitectura sevillana de su tiempo, defendida en 1992. La primera fase de restauración del frente escénico del Teatro Romano de Mérida, efectuada por dicho arquitecto aproximadamente entre 1916 y 1925, me impactó tanto que desde entonces me he dedicado siempre en paralelo al estudio de la arquitectura contemporánea y de la restauración de monumentos. También me hizo plenamente consciente de las transformaciones que afectan a las construcciones del pasado, tantas que una ruina semienterrada puede llegar a ser un teatro en uso, de las muchas manos por las que pasan para su conservación y restauración,
del esfuerzo económico e intelectual que requieren o del mucho tiempo preciso, en ocasiones, para llegar a su adecuada puesta en valor. El conjunto arqueológico de Mérida entró en la lista del Patrimonio Mundial en 1993. Siempre me he preguntado qué relevancia tuvo el teatro, tan impresionante y tan reconstruido, también por Félix Hernández, José Menéndez Pidal y otros, para lograr dicha declaración. Las obras en él realizadas se justifican en el pertinente informe por ser consideradas una anastilosis, palabra para mí casi mágica, fantástica. Igual me he preguntado sobre el papel que han jugado las relevantes intervenciones efectuadas en Medina Azahara en tiempos de Félix Hernández o del académico de esta casa Rafael Manzano, sin olvidar otros artífices en que la ciudad califal alcanzara el mismo reconocimiento en 2018. A pesar de que en el apartado que trata sobre el criterio de la autenticidad, la UNESCO admite que sus numerosos fragmentos decorativos se recompusieron como un rompecabezas, abro comillas, se ha evolucionado con los años hacia una política de intervención mínima, cierro comillas, insisto, con los años, una vez elevadas las estructuras sobre las que colocar las piezas del puzzle. Así que voy a partir de la premisa de que la conservación del patrimonio estaría dinámica y no estática, como piensa la mayoría del gran público. Quienes no se dedican al estudio del patrimonio arquitectónico creen que los monumentos siempre han sido como hoy los vemos y que viven congelados en el tiempo. Se me puede achacar que estoy tratando de ruina, pero ocurre lo mismo en otras edificaciones tan relevantes como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla, nuestra catedral o las de Burgos, Barcelona, la de Florencia o Notre Dame de París. Todos edificios protagonistas de muy largas historias. Aquí cerca se encuentra la Plaza de Toros de la Real Maestranza, construcción más reciente, iniciada a mediados ya del siglo XVIII y pieza icónica de la imagen romántica de la ciudad. ¿Cuántas transformaciones ha tenido? El dinamismo es evidente, variaciones, reformas, renovaciones constantes para su modélica conservación y adecuación al paso del tiempo y a las transformaciones sociales, algo fundamental para su supervivencia. Dinamismo frente a conceptos teóricos que han quedado relativamente estancados en los siglos XIX y XX y que quizá también merezcan entrar en una activa revisión, porque el concepto cambiante de patrimonio, su aumento incesante y su dimensión comunitaria creciente, así también lo imponen. Pero vayamos a la delimitación y planteamiento del tema elegido, los castillos, entendiendo el término en la acepción amplia que consta en el diccionario de la RAE. Lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Voy a tratar de arquitectura defensiva o fortificada, aunque me voy a centrar en la más conocida y abundante en nuestro entorno. Castillos, torres y murallas, fundamentalmente medievales. En Sevilla no tenemos fortalezas abalautadas, aunque también pueden ser anteriores o tener orígenes más antiguos. Voy a dejar al margen molinos como los muy conocidos de Alcalá y yacimientos importantes como Munigua, aunque contengan elementos fortificados, por limitar un poco más el tema. ¿Y por qué los castillos? Porque es un tipo de patrimonio que requiere especial atención en nuestro entorno español, andaluz y también sevillano. Los hemos estudiado en los últimos lustros en diversos proyectos de investigación sobre restauración de monumentos y hemos constatado tanto el estado de desatención en que en muchos casos se encuentran como los criterios aplicados en las intervenciones efectuadas en algunos de ellos. También plantean peculiaridades, como la dificultad para delimitar sus entornos con los cánones habituales, por ser bienes que se conciben generalmente como parte de una estructura de defensa de un territorio e integrados en conjunto en los que se relacionan unos con otros, adquiriendo así un valor paisajístico. Además, en palabras de Alfonso Jiménez, los castillos son abundantes, ininteligibles y desgraciados. Suelen estar lejos de las facultades y escuelas universitarias, en el campo o en poblaciones pequeñas, siempre en lo más alto de una cuesta
donde el incauto turista tiene difícil aparcar. Además, muestran tendencias suicidas a desmoronarse, como recientemente ocurrió en el de Escalona o en las murallas de Sanlúcar la Mayor y hace algunos años más en Constantina. Constituyen además el furgón de cola del tren patrimonial. Perdieron su función hace mucho tiempo, lo que ha dificultado su conservación. Aún así, es una arquitectura fuerte que, a pesar de su vejez, se resiste a desaparecer, aunque en algunos casos se puede llegar a perder y se pierde, aun constituyendo cada edificación un indudable hito histórico y paisajístico. Eso si no ponemos remedio. Y no es que no se haga nada, no han sido pocas las intervenciones realizadas recientemente en nuestra comunidad, pero son necesarias muchas más y mejor articuladas. Por otra parte, hay una cuestión a mejorar y que constituye un reto importante para su futuro. No siempre se produce, tras la restauración de estos monumentos, muchos de grandes dimensiones y difícilmente sostenibles por municipios a veces despoblados o por sus propietarios, una adecuada puesta en valor de los mismos que coadyuve a su supervisión y mantenimiento. La mayor parte de las fortalezas que fueron abandonadas, que no se han usado como residencias o para otros fines, han llegado a los siglos XX y XXI en ruinas. No es fácil intervenir sobre ruinas ni ponerlas en valor. Como afirma Stefano Gizzi, toda restauración hecha en las ruinas corre el riesgo, al menos parcialmente, de generar un fracaso anunciado. En parte porque, de alguna manera, no se quieren tocar ni alterar para conservar su autenticidad y su historicidad, pero si no se hace, se pierden. Además, las ruinas presentan cierta dificultad de lectura y comprensión para el gran público. Gizzi afirma al respecto que una ruina puede contener aún su propia capacidad potencial, como si fuera un todo, a pesar de su desmembramiento. Apoya tal aserto en Cesare Brandi, quien en su teoría del restauro también dice algo parecido, que en el fragmento la obra puede subsistir como un todo. Y aunque esto parezca paradójico, puede ser un factor clave para decidir si se debe intervenir en la ruina, estableciendo en qué medida se expresan esas capacidades potenciales y así determinar cuál debe ser el límite de cada actuación. Porque facilitar la lectura se ha convertido en cierta medida en un asunto ambiguo o en un falso objetivo, pues debiera haber conducido más a un estímulo de comprensión crítica que a una mera lectura pasiva por parte del espectador. En definitiva, mi pretensión como investigadora de base, que es lo que siempre he sido, es llamar la atención sobre un tipo de patrimonio arquitectónico difícil de conservar y que requiere aún hoy mayor vigilancia y cuidado. Voy a utilizar fundamentalmente ejemplos de la provincia de Sevilla, sin incluir algunos de otros lugares. He procurado hacer un somero repaso, imposible hacerlo completo, del estado en el que están los castillos sevillanos para presentar una concisa valoración global en la que solo citaré algunos ejemplos. He dejado al margen Sevilla capital, porque la problemática que afecta a sus fortificaciones es diferente a la que atañe a las de su entorno, principalmente por sus posibilidades económicas y turísticas en esta ciudad, aunque también en ella se podría mejorar la puesta en valor de algunas edificaciones defensivas. El primer problema al que nos enfrentamos a la hora de conservar la arquitectura defensiva en España, Andalucía y también en Sevilla es que no tenemos un inventario actualizado y completo de estos bienes, a pesar de que nuestra legislación nacional y autonómica reconoce que todos los castillos por igual, sean grandes o pequeños, soberbios o modestos, hayan sido transformados para otros fines o no, son bienes de interés cultural, monumentos como consecuencia de lo dispuesto en el famoso decreto de 22 de abril de 1949, que además hacía responsables a los ayuntamientos de su vigilancia. Dicho texto legal disponía que la Dirección General de Bellas Artes debía hacer un inventario de los castillos españoles, pero solo se publicó en 1968 un inventario resumido de arquitectura militar de España
como parte del Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo. Dicho listado cuenta con más de 5.000 entradas. En la relación correspondiente a la provincia de Sevilla constan 85 bienes, aunque tiene errores y está incompleta. Por ejemplo, en el inventario de la Asociación Española de Amigos de los Castillos figuran 94. No figura nada en Osuna, o la Plaza de Toros de Guillena, hecha sobre el castillo, aparece en Gilena. Faltan algunas fortificaciones y sobran otras, como el supuesto castillo del Viso del Alcor. O están mal ubicadas, como Torrepalomo en Utrera, cuando es posible que estén Los Molares. Y estos fallos en ocasiones se repiten en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en el que aparecen otras equivocaciones, como la Torre de Matrera en Utrera, cuando es posible que sea la que está en Villamartín, Cádiz. Y los mismos datos pueden aparecer volcados en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. Conclusión: localizar lo que hay en cada término municipal requiere a veces una tarea previa de investigación. Habría que actualizar datos, estados de conservación, propiedad, geolocalización y documentación gráfica fechada. El segundo asunto a destacar es el dispar estado de conservación de las fortificaciones en nuestro país. Las hay desde bien preservadas y vivas hasta habitadas o transformadas y reutilizadas para diversos fines, hasta, en estado de absoluto de ruina. Vuelvo a nuestra provincia. Trataré primero de castillos o alcazabas, después de murallas y, por último, de las torres. Hay castillos que permanecen en uso, aunque evidentemente no con fines defensivos. La evolución natural del tipo constructivo ha derivado en su conversión en muchas ocasiones en edificios residenciales, aunque de diversas clases. Por ejemplo, el castillo de Marchenilla, que es visitable, es una casa de labor, de campo, aunque cuenta con una cuidada capilla. Más palaciego es el castillo de la Monclova, muy reformado, en el que se celebran eventos y que cuenta con una web en Internet. El cortijo de la Torre de la Reina, en Guillena, que conserva en su interior una interesante construcción medieval, es hoy un atractivo hotel. Y es bien sabido que podemos visitar un museo en el castillo de Mairena del Alcor, que fue restaurado y convertido en su residencia por Jorge Bonsor. La vitalidad que tienen estos castillos y su buen estado de conservación han implicado intensas transformaciones a lo largo de su historia, y que su aspecto sea bien distinto al de los castillos que han llegado a nuestros días, quizá menos alterados, aunque muy arruinados. De hecho, también hay casos en los que el nuevo uso ha hecho que ya no sean reconocibles como fortificaciones. La Plaza de Toros de Guillena fue construida sobre la fortaleza de la localidad, de la que apenas se ven unos muros dentro de un edificio de propiedad municipal y a la entrada del Coso. Pero sigue siendo Vic, como también el remodelado Castillo de Gerena, hoy casa del Marqués de Albacerrada. Entre los que han llegado al siglo XXI en estado de ruina, se detecta en general cierta diferencia en el estado de conservación entre los que se encuentran en una población o en sus proximidades y los que están en el ámbito rural, o como solemos decir, en medio del campo, que son muchos. Su lejanía, desconocimiento por el gran público y difícil acceso han propiciado su abandono, como el de numerosas torres que veremos después. Hay castillos que se procura mantenerlos bien, incluso muy bien, en lo posible, como los de Utrera, Alanís, Constantina, Alcalá de Guadaira o Estepa. Aún así, suele ser común que sea preciso hacer más obras en ellos y en sus entornos para mejorar su cuidado y puesta en valor. Un ejemplo sería el de las murallas de Estepa, en la que se sigue trabajando. Hay casos en los que la restauración de las fortalezas es solo parcial, como en los Molares, pues parte del recinto sigue estando ocupado por viviendas. De hecho, la recuperación o restauración de las fortificaciones suele responder, por su coste y magnitud, a procesos muy largos, de décadas. En Estepa se comenzaron a restaurar el castillo y su recinto a comienzos de los años 70 del siglo pasado y aún hoy
se trabaja en ello. Por ello, sería deseable la redacción de más planes directores que controlasen el proceso a medio y largo plazo, flexibles para adaptarse a imprevistos y novedades. A lo largo del tiempo han ido cambiando los criterios de intervención, hoy no tan centrados en modernidad sí o modernidad no, sino en un estudio profundo de los monumentos, pues es su buen conocimiento el que debe orientar las intervenciones. Fueren los criterios los que fueren en cada momento, lo que se aprecia en general en dichos castillos urbanos son trabajos reconstructivos de mayor o menor entidad, muchas veces muy relevantes, en ocasiones sin distinciones evidentes de los materiales añadidos, sobre todo para ojos inexpertos, aunque pueden estar debidamente documentados en los respectivos proyectos. Véanse, a modo de ejemplo, las modificaciones realizadas en el Salón de Presos del Alcázar de la Puerta de Sevilla en Carmona o en el Castillo del Real de la Jara, estas últimas más recientes. Cabe recordar que permitir una correcta lectura de estos monumentos, como documentos históricos que son, sería un buen punto de partida, que como se ha referido, cada tiempo tiene sus propios preceptos, que hoy el conocimiento arqueológico es mucho mayor que hace unas décadas y que no se olvide la palabra mágica, anactilosis. Este término abre la puerta a magníficas reconstituciones. Lo que hoy sí se suele distinguir bien, a diferencia de lo que se hacía en el pasado, son los elementos complementarios que habitualmente se añaden para hacer los recintos visitables y seguros para el público, como barandas o escaleras. Veremos qué resultados dan en unos años y cómo se mantienen. En Sevilla, como en España y en el extranjero, se añaden en ocasiones también estructuras o complementos de mayor modernidad, generalmente con la intención de facilitar el uso y disfrute del recinto. Pero los ejemplos sevillanos no son muchos y en ocasiones, solo en ocasiones, no demasiado llamativos. Simplemente mencionaré el graderío del Castillo del Real de la Jara, las escaleras del Castillo de Estepa y del Alcázar de Arriba de Carmona o el más discreto mirador del Castillo de Pruna. Por tanto, tenemos en general restauraciones más o menos historicistas, a veces con elementos estructurales de consolidación bastante neutros y con algunos complementos o añadidos modernos. Acabemos el asunto con las nuevas barandas vistas en la entrada del Parador de Carmona. En este caso concreto, creo que el hotel de los años 70 ha servido para hacer viable la consolidación de las impactantes ruinas del Alcázar de Arriba, que cuentan por sí solas con la capacidad potencial que mencionaba Gysi y con un valor evocativo que hace que no requieran ya más que un buen mantenimiento. También hay castillos ubicados en zonas urbanas que precisan aún de esfuerzo para su adecuada conservación, como el de la Puebla de los Infantes. No parece haber variado demasiado el aspecto del Castillo del Hierro de Fuentes de Andalucía desde que lo estudiaron para su catálogo Hernández Díaz y compañía hasta hoy, aunque ya se han hecho en él algunas obras importantes. O el Castillo de Morón de la Frontera, que a pesar de haber sido objeto de alguna muy buena intervención y de que la población va poco a poco adquiriendo conciencia de su valor, no acaba de salir de la ruina y está hoy inscrito en la lista roja de Hispania Nostra. Por cierto, que en esta nefasta relación solo constan unas 4 fortificaciones de la provincia, además de la Torre Blanca en Sevilla, cuando podría haber bastantes más. Hay otras localidades en las que los restos de sus castillos son escasos o mínimos, como en Aznalcóllar, Lebrija, el Castillo de las Guardas, Peñaflor, Osuna o Lora del Río. Los vestigios de esta última población se han restaurado hace escasos años. En Almadén de la Plata solo quedan restos muy transformados y alterados en su ayuntamiento, destacando la torre y algún muro y en sus alrededores.
En muy mal estado están algunos castillos rurales, algunos impresionantes. Sobrecoge ver los de Alonoz, en Écija, Torrealocaz, en Utrera, Setefilla, en Lora del Río, Lopera, en Utrera, también en la lista roja, Almenara, en Peñaflor, o Luna, en la Puebla de Cazalla. Sin embargo, consuela contemplar el de las Aguzaderas, en el Coronil, que aunque necesitado de nuevas reparaciones se conserva relativamente bien, quizá por su temprana declaración como monumento en 1923, o que el de Cote, en Montellano, se ha restaurado en diversas fases, lo que ha hecho que en lo fundamental esté en buen estado, sobre todo su peculiar torre tetrapsidal. La verdad es que estos dos últimos castillos están mucho mejor comunicados que otros. En lo referente a las murallas, la mayor parte de las medievales conservadas están lógicamente en núcleos urbanos. De ellas solo han sido tradicionalmente reutilizables sus torres, pues los lienzos son hoy solo monumentos u ornamentos urbanos. Lo conservado y visible del recinto de Marchena impresiona aún hoy. Sus torreones, que aparecen entre viviendas particulares, oscilan entre un excelente estado de conservación y la ruina, estado que también afecta a otras partes del recinto. Esta localidad cuenta además con un interesante museo dedicado a Lorenzo Cuyao Valera, instalado en la antigua Puerta de Morón desde 1990. También en Écija destacan las torres y lienzos visibles entre el caserío. En ambos casos se avanza en la conservación de sus recintos, aunque insisto en que se trata de procesos largos y costosos. En Aznalcázar se conserva la puerta de la pescadería, porque se reutilizó como almacén de grano, y algún trozo más de su muralla. En otros lugares como Gerena u Osuna se procura poner algún tramo en valor. O en Alcalá del Río es posible ver restos impresionantes de sus murallas romanas dentro de un centro de interpretación de reciente creación. Sin embargo, entristece ver el estado en el que se encuentran las de Sanlúcar la Mayor, de las que quedan, a pesar del reciente derrumbe, vestigios contundentes, algunos en lugares de difícil acceso o en propiedades privadas. Las magníficas imágenes efectuadas por el equipo del proyecto Ataral, Atlas de Arquitectura Almohade, liderado por Antonio Almagro, numerario de la Real Academia de San Fernando y correspondiente de esta casa, son una excelente aportación para su conocimiento, como para la documentación de otras fortificaciones almohades existentes en la provincia, en España, Portugal y Marruecos. Por último, mencionaré algunas torres. Las hay urbanas y bien conservadas, como la de Don Fadrique en Albaida del Aljarafe, o la de los Guzmanes, en la Algaba, esta en uso para actividades culturales porque sus dimensiones lo permiten. Muchas otras son rurales, están en fincas privadas y se encuentran abandonadas, aunque se pueden mencionar algunas que parece que han sido restauradas o consolidadas, como la de San Antonio en Olivares, no visitable y ubicada en una zona donde están las aves protegidas por lo que parece una auténtica pajarera, o la del castillo de la Alcantarilla en Utrera. Es de señalar que de nuevo ambas están al borde de carreteras y son muy visibles, como es el caso de la torre de la ermita de Nuestra Señora de Villadiego en Peñaflor, que en su día perteneció a la Orden Militar del Hospital, y también de la reutilizada por estar incorporada a un cortijo, la torre de Troya en el Palmar. A la espera de restauración se encuentra la torre de Loreto en Espartina. Otras, aunque en ruinas, serían aún recuperables. Por ejemplo, la Torre del Águila, hoy en el Palmar de Troya, que a pesar de estar en la lista roja, conserva aún parte de sus bóvedas, al menos según las imágenes que he podido encontrar. Pero hay otras muchas torres, demasiadas, que están en un lamentable estado de ruina. Solo algunos ejemplos, son la de la dehesilla en Aznalcóllar, la del Bao en Los Molares, de Gallape, en Écija, que ya las hemos visto,
de los herberos y Mochuela en Dos Hermanas, en la lista roja, del Bollo en Utrera o de la Membrilla en Carmona. Generalmente están aisladas y no tienen fácil acceso. Hay que andar por carriles o campo a través para llegar a ellas, como algunos castillos abandonados ya mencionados, y no sabe nunca el visitante qué se puede encontrar. Durante este somero repaso hemos visto castillos, murallas y torres restauradas o a medio restaurar, y otros muchos en estado de ruina y abandono. En el caso de los primeros, después de intensas restauraciones y reconstrucciones, ¿qué se hace con dichas construcciones? Mayoritariamente se dedican al uso turístico y cultural, pero como dicen Fernando Cobos y Manuel Retuerce, refiriéndose a Castilla y León, son pocas las que tienen realmente un horario de acceso y control de visitantes. En Sevilla se puede acceder, por ejemplo, a un centro de interpretación interesante, con entrada bien atendida por personal cualificado en el Castillo de los Molares. El de Estepa también cuenta con guías competentes y horario de visita. Dispone de control en su entrada el de Alcalá de Guadaira, pero otros recintos importantes como los de Morón de la Frontera, Constantina, Alanís o el restaurado del Real de la Jara están abiertos sin más, aunque en los dos primeros hay que contactar previamente para poder acceder a sus torres del homenaje, y los dos últimos solo abren en horarios determinados. El número de visitantes que en ellos he visto es variable, pero nunca o casi nunca parece suficiente para hacer sostenibles dichas grandes construcciones. Estos son recintos amplios y ubicados en localidades o en sus márgenes. Habitualmente estos castillos se restauran con la intención de albergar además actos culturales o municipales diversos, conciertos, etc. Pero es difícil llenar una agenda cultural en localidades con poca población. Por ello, algunos se usan escasos días. Y este asunto es importante porque entonces no tiene mucho sentido restaurar en exceso, prácticamente reconstruir algunos de ellos y añadirles además nuevos elementos para dichos fines que también requerirán en breve su propio mantenimiento. Hay casos muy singulares, como el del Coronil, donde su fortificación sirve prácticamente de plaza pública de la localidad y acoge diversas actividades municipales. En Navidad estaba completamente adornado con pequeños gnomos realizados por los niños del pueblo. Incluye además un atractivo corral de vecinos en buen estado, o el del interesante Museo Arqueológico de Osuna, ubicado en una torre de su antiguo recinto desde hace tiempo. También hay casos especialmente complicados, porque no es lo mismo llegar al Castillo de las Aguzaderas en coche y cómodamente que al de Pruna, ubicado en lo alto de un elevadísimo risco al que se accede por una escalera bien habilitada, pero que salvo que quien suba sea un buen deportista, se hace infinita, y lo digo por propia experiencia. ¿Qué se puede hacer allí arriba para hacer sostenible y monitorizable un castillo que ha sido parcialmente restaurado hace pocos años, pero que ya requiere de ciertas tareas de mantenimiento? Como no se habilite un albergue para montañeros, de momento no se podría hacer más. Hace poco se ha inaugurado allí una vía ferrata para escalar con cierta facilidad el cerro en el que se ubica. Quizá en un futuro se haga un ascensor. ¿Por qué no? Hay varios ya en España y en Europa. Desde luego, las vistas desde allí son espectaculares. Habría que hacer un balance de la reutilización de los castillos en España y en el extranjero. Habría que considerar nuevas posibilidades. Sobre ello investigo en estos momentos y por lo que ya sé, aunque la casuística es muy variada, no creo que el resultado de ciertas rehabilitaciones sea negativo. Igual que hay fortificaciones cuyas ruinas se han consolidado y habilitado para ser visitables y poco más, lo que francamente es lo más adecuado, también hay otras que se han transformado para otros usos y así se ha conseguido que pervivan con cierta dignidad. Dada la complejidad de este asunto, veamos también algunos casos nacionales. Históricamente, los castillos se han usado, además de como residencias particulares, para muy diversos fines,
como archivos, prisiones, plazas de toros, cementerios, por ejemplo. Prisiones no sé si queda alguna, pero hubo hasta después de la Guerra Civil. En lo referente a los archivos, además de los ya históricos como el Alcázar de Segovia o Simancas, existe alguno más reciente como el de la Diputación de Palencia en el Castillo de Fuentes de Valdepero, que data de 2006. Plazas de toros también se habilitaron, por ejemplo, en Buitrago de Lozoya, en Madrid o en Aroche, Huelva, donde aún existe el coso. De los que se convirtieron en cementerio ya han dejado de serlo muchos, como los de Baños de la Encina en Jaén o Santa Olalla del Cala en Huelva. Sin embargo, aún se usan varios, como Camposanto Municipal, caso del de Urueña en Valladolid. Ya en el siglo XX, tras la Guerra Civil, se reutilizaron otros tantos castillos. Como ha estudiado detalladamente María José Rodríguez Pérez, numerosos paradores fueron instalados en edificios militares, aunque las primeras iniciativas al respecto, en Oropesa o en Ciudad Rodrigo, datan de comienzos de los años 30. El uso hotelero se ha seguido desarrollando hasta nuestros días. De hecho, el castillo de Maqueda, en Toledo, donde se construyó una casa cuartel de la Guardia Civil, lo ha comprado en 2025 una empresa para convertirlo en un hotel. En otros tantos se crearon centros formativos o residencias, por ejemplo, de la Falange, como en el famoso Castillo de la Mota, en Medina del Campo, o escuelas como la de capacitación forestal, instalada en el Castillo de Coca, en Segovia, por el Ministerio de Agricultura. Otros fueron silos, funcionaron como silos, como el de Arévalo, en Ávila, que hoy es un interesantísimo museo de cereales. Es cierto que todos estos nuevos usos supusieron generalmente construir en los interiores de los recintos, transformándolos considerablemente. A veces, como en Arévalo, supusieron también obras bastante reconstructivas, pero ahí siguen, en pie y en uso, mucho mejor que otros sobre los que no se llegó a actuar tan rotundamente, caso de Casarrubios del Monte en Toledo. En estos últimos años, los castillos se han convertido en lugares aptos para celebrar eventos, bodas, etc. Se usan como museo, como el del vino de Peñafiel en Valladolid, o fundaciones como la de Martín Chirino en el Castillo de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria. En otros castillos se han hecho obras espectaculares, como en el de Garcimuñoz, en Cuenca. Aunque se intentó habilitar como un importante centro cultural, hoy parece que su uso es fundamentalmente turístico. Pero, igual que en el pasado, los proyectos actuales también corren el riesgo de no resultar muy eficaces, como ha sucedido en el Castillo de Maqueda. El Castillo de Maqueda ha estado en venta durante años, tras haberse proyectado y prácticamente construido un museo y archivo dedicado a la Guardia Civil, nunca puestos en marcha. Pero como en nuestra provincia, España también está repleta de ruinas de castillo y queda mucho por hacer para su correcta conservación. Para concluir, expresaré algunas ideas. ¿Qué podemos hacer para conservar correctamente y poner en valor nuestros castillos? Primero tenemos que saber exactamente los que tenemos, con la elaboración de un inventario riguroso, puesto al día y susceptible de modificaciones a medida que la situación de los bienes cambie. Ello facilitaría su vigilancia y el control del estado de los mismos. No es tarea de investigadores, desde luego, que pueden coadyuvar a su realización. Es tarea de la Administración, que ya ha sido en buena parte realizada, pero que debe ser revisada y actualizada. No creo que siempre se deba descartar buscarle a las fortificaciones una nueva vida, una nueva función. ¿Por qué no? Como he referido, muchos castillos han sobrevivido con cierta dignidad por haber sido reutilizados. Su adaptación para nuevos fines nunca ha sido fácil, porque siempre se les va a dar un uso distinto al que tenían originalmente. Como afirma Fernando Cobo, nadie va a restaurar una fortaleza para que nos defienda de nuestros enemigos históricos. Pero en algunos casos, visto el asunto a medio o largo plazo, quizá haya sido mejor transformarlos que no hacer nada y correr el riesgo de que se deterioren aún más o se pierdan. Eso sí, a la hora de buscar una nueva vida para un castillo, hay que pensar muy bien a qué se va a destinar.
hay que ser realista para que cumpla, por una parte, una función precisa en la localidad, el entorno, la provincia o la comunidad en la que se ubica, que permita su sostenibilidad. Y para que, por otro lado, la rehabilitación precisa sea compatible con los valores del monumento en cuestión. De nuevo es muy explícita una frase de Fernando Cobo, que viene a decir que no se puede meter cualquier cosa en el patio de armas de un castillo, pues no es un solar rodeado de murallas. Habría que pensar también si las posibilidades de rehabilitación de las fortificaciones se podrían plantear no solo en las grandes construcciones, que permiten lucidos proyectos arquitectónicos y o políticos, sino también en las numerosísimas torres y construcciones menores que están en un lamentable estado de ruina. ¿Por qué no, si no hay medios para consolidarlas? Buscar otras soluciones, aunque sean más arriesgadas. ¿Por qué no hacer posible habilitar en ellas o en sus proximidades viviendas rurales o vacacionales, locales de restauración o casas privadas? De ello hay ejemplos en Escocia, Italia o Inglaterra, y también en España. Sería una forma de conservar hitos históricos que se pueden perder. Eso sí, insisto, en que habría que exigir muy buenos proyectos que no dañen los valores que aún conservan dichas construcciones. Y ante restauraciones tan reconstructivas como las que se están haciendo, si su fin no es dotar de nuevos usos a los castillos, sino simplemente facilitar su disfrute cultural y turístico, ¿no sería mejor simplemente consolidar sus ruinas? Retomo unas palabras del arquitecto Gabriel Alomar y Esteve, comisario general del Patrimonio Artístico Nacional entre 1963 y 1968 y vicepresidente de ICOMOS, que en 1971 escribió en las revistas Castillos de España: si la de restaurar un castillo es una operación más tentadora y agradecida, la de consolidarlo es seguramente más necesaria y urgente. Y si atender a la conservación de los grandes monumentos es siempre importante, también lo es la perpetuación de una ruina que, no por modestas y mal paradas, dejan de constituir un testimonio material insigne y tal vez único de un capítulo significativo de nuestra historia. Con estas palabras concluyo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, tras agradecer y felicitar a nuestra compañera, la doctora doña María del Valle Gómez de Terrero, por su magnífico discurso de recepción, que lógicamente todos esperábamos, porque es un tema al que ella ha dedicado ya muchos años y del que tiene una larga experiencia que la convierte lógicamente en una autoridad sobre la materia. Es para mí hoy un motivo especial el recibir como académica numeraria a doña María del Valle Gómez de Terrero, porque ha sido alumna en nuestro Departamento de Historia del Arte y además alumna muy significada, porque es hija de un buen amigo mío, mi inolvidable compañero don Aurelio Gómez Millán, del que tanto aprendí y del que guardo un magnífico recuerdo como persona, por su bonomía, por sus conocimientos como arquitecto e indiscutiblemente también porque María del Valle viene a ser pues una continuación de la familia Gómez Millán, Gómez de Terrero, ya he descubierto el misterio, y entonces pues te recibimos con los máximos honores y especialmente con mucho cariño. Y ahora, si es usted tan amable, acérquese a la presidenta.
Bueno, pues ha llegado el momento, ¿verdad?, en el que le vamos a imponer la insignia de nuestra academia, y es una insignia que para ella y para mí también tiene un gran valor, porque ya ella va a ser el tercer miembro de su familia que la ostenta. Fue de su abuelo, don Aurelio Gómez Millán, y de su padre, don Aurelio Gómez de Terrero, y ahora, en tercer lugar, en tercera generación, la va a ostentar. Por lo tanto, en nombre de su majestad, el rey don Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las reales academias y academias de España, le impongo la medalla de esta Real Corporación. Y a continuación, como testimonio y prueba de la distinción honorífica que se le hace por sus muchos méritos profesionales, le entrego también el diploma que le acredita como académica numeraria de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel. Recibirá el saludo de sus nuevos compañeros. Sí, después de quedar donde aquí. Bien, siéntense, por favor. Bueno, y a continuación, ya para cerrar este solemne acto, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero, el ilustrísimo señor don José Antonio Carvajal Navarro, que es académico numerario de la sección de Arquitectura, quien le va a contestar a la ilustrísima señora doña María del Valle Gómez de Terrero y Guardiola en su discurso de recesión. Don José Antonio, cuando guste. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimo teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, excelentísimo señor académico de la de Medicina, ilustrísima señora decana de la Facultad de Humanidades, ilustrísimos señores y señoras académicos, señores y señoras. Hoy la Academia ha recibido de nuevo a María del Valle Gómez de Terrero y Guardiola, en esta ocasión como académica numeraria. Ya en enero del año 2000 la recibió como académica correspondiente en Huelva y desde entonces ha participado con frecuencia en las actividades de nuestra corporación. Conocí a María del Valle a través de su libro La Plaza de Toros de Sevilla
Historia de su ininterrumpida construcción, publicado en el año 1999. Un libro que entiendo es de obligada consulta para el interesado en el largo proceso de construcción de la plaza, de su terminación y posteriores transformaciones, y a su vez indispensable a la hora de intervenir sobre ella o sobre el caserío que la circunda. Más tarde la conocí personalmente por medio de su tío, Juan Jesús Gómez de Terrero, por entonces aparejador de la plaza y del que guardo un gratísimo recuerdo. Desde aquel momento mantenemos una sincera amistad. En su trayectoria como catedrática de Historia del Arte en las universidades de Huelva y Pablo de Olavide de Sevilla, considero que ha mostrado, quizá por su descendencia y formación entre arquitectos, un especial interés por la rama de arquitectura y más concretamente por la arquitectura del siglo XX y del actual. Algo fácil de comprobar en sus numerosos artículos y libros publicados y de la misma forma por su participación en seminarios, congresos y proyectos de investigación. También su trayectoria revela una singular preocupación por todo lo relacionado con la conservación del patrimonio arquitectónico, su reutilización, transformaciones recibidas y sobre todo por las prácticas de restauración en contextos contemporáneos. El discurso que ha pronunciado creo que expresa claramente esta actitud frente al mantenimiento del patrimonio, en este caso el de los castillos y fortificaciones de la provincia de Sevilla. Un discurso en el que se han planteado acertadas reflexiones sobre la necesidad de elaborar un inventario actualizado, por ejemplo, la conveniencia de determinar con mayor precisión su estado de conservación y, en consecuencia, poder decidir qué opción es la adecuada, su restauración, rehabilitación, si se tiene claro su destino, o simple consolidación de su estado actual. E igualmente, creo que son razonables sus dudas sobre que la reutilización de este patrimonio en determinados casos haya sido un acierto. Consideraciones todas ellas desde las que se desprende un intenso y laborioso trabajo de campo. Por concluir, diré que nuestra sección de arquitectura hoy se enriquece y alegra por contar con una historiadora tan conocedora de la arquitectura de esta ciudad. Gracias, María del Valle, gracias a todos. Bueno, y ya por último, tras agradecer a don José Antonio Carvajal Navarro sus breves pero emotivas palabras de contestación al discurso de recepción de doña María del Valle Gómez de Terrero, tan solo nos queda agradecer públicamente a las autoridades que hoy nos acompañan en la presidencia de este acto, así como a todos los excelentísimos e ilustrísimos académicos que han participado en él y sobre todo a esta celestísima presencia de todos los señores y señoras que han sido testigos y que han puesto esa nota humana y de calor necesaria para que estos actos académicos se hagan un poco más suaves, un poco más fluidos y para que realmente sean testigos de la profundidad científica, de la metodología universitaria que se sigue en estos discursos de recepción que hoy ha puesto verdaderamente muy en valor la doctora doña María del Valle Gómez de Terrero.
Ya, sin más, levantamos el acto y les invito a todos, en nombre de nuestra compañera, a departir una copa y a conversar un poco, que tan importante es en estos días de tensión que nos ha tocado vivir en estos momentos. Así que disfrutemos de la amistad, disfrutemos de la grata compañía y nos alegramos todos de que la Real Academia de Bellas Artes cuente con una nueva académica cuyos valores, como he dicho anteriormente, han quedado sobradamente probados. Se levanta la sesión.